¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos en este martes, día 29 de abril, a una nueva edición de La Mirada Justa. Pues prácticamente en vísperas, del 1 de mayo, del día de la fiesta del trabajo, pues de nuevo La Mirada Justa, de la mano de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, precisamente pues el trabajo, el mundo del trabajo en sus distintas vertientes, pues va a ser el tema de las reflexiones que les vamos a trasladar a partir de hoy. Destapar la pobreza en el trabajo ha sido el lema de este año, del lema de la OAC. Y para hablar de este tema, para ir abordando estos temas, pues contamos con personas que son habituales de este programa. Carmelo Donato, ¿qué tal, Carmelo? Bienvenido. Gonzalo Ruiz. Hola. Rafael Martínez, ¿qué tal, Rafael? Hola. Bueno, decía yo al inicio, Gonzalo, el otro día también lo hablaba con Ignacio Peláez, de que, bueno, no solamente el hecho de que esté aquí el 1 de mayo, el 1 de mayo, sino que vamos a recordar que el origen de la OAC es precisamente Hermandad Obrera de Acción Católica, que precisamente el mundo del trabajo es de lo que viene, o es, digamos, de alguna manera lo que arrastra este movimiento, ¿verdad? Sí, efectivamente. La OAC, su vocación y su misión está en trabajar en el mundo obrero, en el mundo del trabajo. De hecho, pues todos los años, para celebrar el Día de la OAC, que lo solemos celebrar el último domingo de abril, pues elegimos un tema sobre el cual reflexionamos, un tema relacionado con el mundo del trabajo. Este año, pues, el título es Destapar la pobreza en el trabajo. Es un tema pues importante y que nos preocupa bastante. Y nos preocupa bastante pues porque si bien en estos últimos años en España pues ha aumentado considerablemente el número de trabajadores, hemos pasado en los últimos 10-15 años, hemos pasado de tener 13 millones de trabajadores a tener 20 millones de trabajadores. Sin embargo, el porcentaje de pobres en España sigue siendo el mismo, es decir, antes era el 20% de la población y hoy sigue siendo el 20% de la población. Antes era ese 20% de la población, era aproximadamente unos 7 millones de trabajadores y en la actualidad ese 20% son 9 millones de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque ha aumentado considerablemente el número de los millones de trabajadores, sin embargo la pobreza no ha disminuido. Es decir, ha aumentado en 2 millones, en la actualidad hay 2 millones de pobres más que hace unos años, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos lleva, por lo menos así en una primera reflexión? Pues esto nos lleva a decir que trabajar no saca de la pobreza a los trabajadores. O dicho de otra manera, que hay muchos trabajadores que tienen un empleo fijo, un empleo estable, que son pobres, que viven en el umbral de pobreza. Es decir, que la remuneración que reciben pues es claramente insuficiente, no les da para vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un elemento de reflexión importante. Claro, porque lo que está diciendo Gonzalo, o no sé, Carmelo, Rafael, es una verdad, pero es una verdad solapada, ¿verdad? Ahí está, sí, ahí está, pero nadie habla de ello. Claro, a veces parece que hablar del tema del trabajo es algo trasnochado, ¿no? Que, bueno, eso estaba bien, sí, hace 20, 30 años, pero ya eso está pasado de moda, ¿no? Y sin embargo, pues todo lo que está alrededor del trabajo es lo que condiciona nuestra forma de vida y nuestro ocio, claro, nuestra relación familiar, claro, nuestra relación con nuestros amigos, y por tanto es una cosa que hay que seguir planteándose todos los días, ¿no? O sea, la fiesta del trabajo no es solamente un recordatorio más, una fiesta, el día de, ¿no? Ya. Sino que tiene que seguir siendo un día para plantearse estas cuestiones y para plantearse la realidad que hay detrás y cómo intentar afrontarla, ¿no? Claro. Rafael, quiero que sigas tú, porque tú, entre otras cosas, que eres un hombre muy activo y que te mueves mucho, estás en Motril Acoge y tienes un contacto muy directo con el mundo de la inmigración. A este estado de trabajo o incluso por debajo del umbral de la pobreza al que se refería Gonzalo, el hecho del fenómeno de la inmigración ha venido a añadir un elemento más a esta problemática. ¿Con qué perspectiva tú que conoces desde dentro eso? Bueno, ahora mismo así no sabría decirte. El tema del trabajo, o sea, lo que se plantea aquí es que hay un trabajo precario y hay muchos factores que pueden hacer, a pesar de estar trabajando, que haya una exclusión social. Y efectivamente hay factores, pues, desde la desestructuración familiar, y uno de los factores que puede influir también puede ser estar fuera de tu ambiente, ser un inmigrante. Claro. O sea, eso es un factor que puede influir para que esa persona sea una excluida social, ¿no?
En ese sentido, claro, la inmigración es otro factor más, pero no es el único. O sea, factores desde los barrios marginales, desde el fracaso escolar, son factores que influyen en la exclusión social, a pesar de llega a una sociedad en la que no conoces, ten un trabajo cutre y encima que te sientas rechazado socialmente, vaya a traer elementos más problemáticos. Otro aspecto de los que me consta, y aquí lo tenemos, Carmelo, es el problema de la siniestralidad laboral. ¿Os habéis ocupado, fue ayer o antes de ayer, cuando se conmemoraba el día? También os preocupáis, ¿no?, por el tema de la siniestralidad. Son los temas que se abordan principalmente, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una de las lacras ahora mismo más importantes que existe en la sociedad. La siniestralidad laboral es una cosa constante que diariamente nos inunda en los medios de comunicación y sobre eso tenemos que estar atentos, ¿no? Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud en el Empleo y de la siniestralidad, ¿no? Los datos son muchas veces espeluznantes, y sobre eso la idea que nosotros tenemos en la OAC es primero tenerlo siempre en nuestro punto de mira. Eso hay que tenerlo siempre en primera portada, y después no solamente eso, sino que hacer lo posible y hacer consciente a la gente de que el tema es un tema que nos afecta a todos, porque lo de la siniestralidad laboral tenemos que tener en cuenta todo lo que provoca, ¿no? Es decir, cuando un obrero muere en el Tajo, deja tras de sí grandes problemas familiares, salen a la luz, digamos, todo el sistema del trabajo precario, de la seguridad en el trabajo. Bueno, nosotros tenemos varias iniciativas, porque precisamente para no dejarlo caer en un tema de segundo plano. Y la iniciativa que tenemos no solamente en la OAC de Granada, sino, en fin, yo creo que la mayoría de las OAC que tenemos en todas las provincias, es hacernos presente públicamente a través de una concentración, en nuestro caso en Motril, que lo solemos tener todos los primeros viernes de cada mes, por las víctimas del trabajo. Entonces nos hacemos presentes, lo hacemos público, digamos, nos manifestamos a través de una pancarta para que la gente que pase por lo menos se dé cuenta de que casi diariamente, en un término medio, está muriendo un trabajador. Era una concentración en la Plaza de la Aurora, ya no en la Plaza de la Aurora. No, ya no es, antes lo teníamos costumbre de hacerle a la Plaza de la Aurora, ahora lo hemos pasado a la plaza donde está la biblioteca municipal. Sí. Allí nos concentramos a las 7:30. Eso es bueno decirlo, a las 8, de 8 a 8:30. Bueno, de 8 a 8:30, el primer viernes de cada... El primer viernes de cada mes. Claro, hay que hacer un llamamiento para la gente. Y después terminamos siempre, pues, lo que quieran, ¿no?, con una celebración de una Eucaristía que nosotros como personas creyentes pues lo manifestamos. Es que los datos en ese sentido son espeluznantes, porque creo que rondan los 1000 muertos anuales en España. Y además tenemos, parece ser, el triste honor de encabezar el ranking, el de siniestralidad laboral, ¿verdad? En Andalucía tenemos el triste honor de encabezar el ranking de muertos en accidente laboral. Ahora mismo, en lo que va de año, creo que ha habido más muertes aquí en Andalucía que en Cataluña y Madrid juntas, me parece, que tienen más población activa que... Eso fue un dato del otro día que eso. Entonces, y en Granada mismo el año pasado, habían a fechas de abril, habían muerto 4 trabajadores y a fecha de hoy, en este año 2008, han muerto ya 7 trabajadores. Entonces, esto de la siniestralidad laboral es una realidad muy sangrante, y que no hay, por desgracia, no hay la sensibilidad que tendría que haber pues para intentar poner remedio a este problema. Pensemos que es que esos 1000 muertos de los que hablaba Rafa anuales, pues supone 3-4 muertos diarios en accidentes laborales, que es una cantidad importante. Sin embargo, pues la sociedad asiste pasivamente ante esto, pues bueno, parece como resignada, decir, bueno, esto es un tributo que hay que pagar. Pues no, porque la inmensa mayoría de estos accidentes son perfectamente evitables. Luego hay que tener en cuenta, y eso no se contabiliza como accidentes de trabajo, y son accidentes laborales, pues muchos de los que mueren en accidentes de coche, en accidentes de circulación, pues muere mucha gente. Pues de esa gente que muere, un porcentaje bastante alto, quizás la mitad de la gente que muere en accidentes de tráfico, son personas que se están ganando la vida pues como transportistas, o bien que en el camino hacia el trabajo pues mueren. Sabemos que hay muchos trabajadores que se desplazan cientos de kilómetros diariamente para ir a acudir a su trabajo.
pues bueno, ahí hay mucha gente que muere, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparte de esta concentración que hacemos nosotros mensualmente, que en Granada también hacen y que en otras diócesis andaluzas y españolas hacen, pues también aquí en Andalucía se ha tenido la iniciativa de recoger firmas en contra de la siniestralidad laboral y hacerlas llegar esas firmas, hacerlas llegar a la presidenta del Parlamento de Andalucía, pues bueno, para un reclamo más, ¿no? Esta recogida de firmas empezó ayer con el lema este que tenemos aquí y entonces el objetivo es pues estar un mes y pico recogiendo firmas en los distintos, en fin, nosotros pues, aquí en Motril pues pensamos recoger ya el domingo, estuvimos recogiendo firmas en la celebración del Día de la OA en Pueblo Nuevo, estuvimos allí ya recogiendo firmas, el día 1 en la concentración que va a haber también vamos a recoger firmas, lo mismo que en la Eucaristía que vamos a celebrar anteriormente a la concentración, que es a las 11 de la mañana en la iglesia de la Encarnación. Estamos hablando del día 1, ¿no? Sí, el día 1, como sabéis, es tradicional, la OA junto con Pastoral Obrera de aquí de la Ciprestaco, pues venimos celebrando una Eucaristía en memoria de los trabajadores muertos. Ajá. Y en memoria del trabajo, ¿no? Y esa Eucaristía es a las 11 en la Encarnación. Después de esa Eucaristía, los que quieran pues se van a incorporar a la concentración que han convocado los sindicatos este año, que según tengo entendido no va a ser manifestación, sino va a ser simplemente concentración. Así se va a concentrar los que quieran ahí en la explanada. Entonces, pues tanto en un sitio como en otro nosotros vamos a ir recogiendo firmas y después pues a todos aquellos trabajadores o simplemente vecinos que quieran ayudarnos pues a recoger firmas, pues tenemos un mes o así recogiendo firmas, pues como una forma de sensibilización, porque creemos que ya está bien, ¿no? Es decir, porque y siguiendo un poco con el lema del Día de la OA, de lo que antes habíamos dicho, pues esta es otra de las pobrezas del mundo del trabajo, ¿no? El que tantas y tantas personas mueran, porque son 1000 personas aproximadamente las que han muerto en España, pero hay también 9000 personas que han sufrido heridas de gravedad, muchas de ellas marcadas para siempre, es decir, muchas de ellas ya no van a poder volver a trabajar, ¿no? Aparte pues de los 850.000 accidentes laborales de carácter leve que hay cada año, ¿no? Entonces, pues bueno, son cifras que deberían de llevarnos a tener una actitud mucho más beligerante, mucho más activa, mucho más consciente de lo que nos estamos jugando ahí y cómo esa sangría de personas que cada año está viendo, pues no tendría por qué producirse. Pensemos que en el mundo mueren al año aproximadamente unos 2 millones de personas por consecuencia de los accidentes laborales, que ni siquiera con las tragedias, que no es que queremos que mueran, pero es para que veamos cómo en los accidentes laborales es la principal causa de muerte violenta que se produce en el mundo, más que el terrorismo, más que las guerras, más que el hambre. Y que se pueden evitar, que se pueden evitar, gran parte de ellas pues se pueden evitar, evidentemente. Gran parte de ellas se pueden evitar porque muchas veces cuando vemos los accidentes cómo se producen pues es porque se han tomado las medidas de seguridad, bien porque no ha habido el mantenimiento correspondiente a la maquinaria que se utiliza, como pudo ocurrir el otro día ahí en la playa cuando a ese muchacho pues le cayó un montacarga y le destrozó la cara. Pues ahí se supone que cuando cayó es porque no estaría las revisiones, vamos, yo no sé, pero no he estado allí ni he visto, pero me imagino que cuando se cayó es porque no estaba instalado correctamente o porque tenía algún deterioro y no se había inspeccionado a ver si estaba en condiciones o no estaba en condiciones. Yo siempre alerto cuando hablamos de estos temas del peligro, porque está muy bien denunciar a través de los números, pero siempre alerto del peligro de las estadísticas. ¿Por qué? Porque parece que nos acostumbramos a que son cifras como los accidentes después de un fin de semana, tantos muertos en la carretera, y parece que es el tributo que se rinde cuando son muertes que se pueden evitar. Quizá hay un peligro al manejar así las estadísticas, Carmelo, como diciendo, bueno, eso es que es así. Claro, eso es así. Y no es así. No es así. Ayer venía una anécdota, ¿no? Pero que a mí me hizo reflexionar precisamente en la televisión, no sé en qué programa, pero la televisión venía, ¿qué cuesta la vida de un trabajador? Y ponía 25 euros. ¿Cómo? ¿Y qué cuesta la vida de un trabajador? Y respuesta, 25 euros. Haciendo, en plan anecdótico, diciendo que claro, llevar un arnés que cuesta 10 euros, un casco de 4, ¿no? Y lo que provoca eso es no llevarlo, ¿no? Eso es una cosa anecdótica. Pero con esto quiero yo decir que, claro, cuando se habla de todas estas cosas, al final, primero,
que lo de la siniestralidad laboral es una cosa que nos afecta a todos. Claro. Que eso la gente lo tiene que tener en conciencia, es decir, le afecta a todo el mundo. Es decir, que esto no es, cuando hablamos de los obreros, de los accidentes, los obreros no son los obreros, es decir, que todo el mundo somos obreros, ¿no? Entonces eso nos afecta a todos. Segundo, que esto de que, bueno, la culpa parece que es siempre esto de lo que los trabajadores, el trabajador, ¿no? Bueno, es decir, la culpa de todas estas quienes, yo creo que es mucho más profundo, es mucho más complejo. Dentro de la complejidad nos perdemos muchas veces, pero sí es verdad lo que estaba diciendo Gonzalo, de decir que todas estas cosas se pueden evitar, todas estas cosas se tiene que estar mucho más pendiente, se pueden muchas más cosas inspeccionar. Si la culpa la tiene el obrero, exigirle; si la culpa la tiene el empresario, exigirle; si la culpa la tiene el político, exigirle. Es decir, pero lo que no podemos es dejar este tema, claro, porque es un tema realmente... Yo creo que además es que es un tema de sensibilidad. Además, muchas veces buena gente, buenas personas, incluso nosotros como buenos cristianos, que parece que les pasa de lado, ¿no? Sí. Y tiene que ser un tema principal. O sea, si nosotros por nuestra fe, por ser cristianos, lo que decimos es la dignidad de la persona, y como imagen de Dios, pues tenemos que defender al trabajador también como esa imagen, ¿no? Quizás yo soy partidario, claro, de que se hagan protestas simbólicas. Yo admiro que estéis hablando de este tema, admiro que os concentréis cada viernes primero de mes en la plaza donde está la biblioteca, pero y cuando llega el paso hay que ser más beligerante contra esto, hay que ser más beligerante, aparte de mandar un escrito con firma a la presidenta del Parlamento andaluz. ¿De qué otra manera se puede actuar, Gonzalo? Hombre, pues claro que se puede ser más beligerante, se debe de ser, ¿no? Por ahí también están los sindicatos y los trabajadores en sí, el que se planteen unas reivindicaciones más serias, o se planteen, o sea, de hecho, hombre, algo se ha mejorado en el tema este de la siniestralidad laboral, algo se ha mejorado, pero claro, no lo suficiente, claro, porque este problema de la siniestralidad laboral no es solamente que haya medidas de seguridad, sino que es un problema también de la experiencia de los trabajadores, de la formación de los trabajadores. Entonces, claro, cuando los trabajadores están rotando permanentemente por los puestos de trabajo, cuando los trabajadores no tienen experiencia, o sea, las estadísticas dicen que la inmensa mayoría de los accidentes laborales pues los tienen personas jóvenes, personas sin formación, o sea que y personas jóvenes y personas sin formación, y no porque estas personas sean más irresponsables, sino porque posiblemente lo que ocurra es que tienen peores condiciones de trabajo, claro, y les obligan. Por eso cuando hablamos de destapar las pobrezas del trabajo, no solamente está la pobreza económica, sino están todas las pobrezas que dan lugar a toda esta situación, todas estas situaciones, ¿no? En la cual la persona tiene que estar pendiente día y noche del trabajo, de que no sabe dónde va a trabajar mañana, el que hoy está trabajando aquí y dentro de un mes lo van a mandar a otro sitio, y que te van a mandar la subcontrata y no se está pensando que detrás de esa persona hay una familia. Es decir, porque aquí no estamos hablando de individuos aislados, estamos hablando de que cada persona tiene detrás una familia, y en esa familia hay unas relaciones sociales, hay unos hijos, hay unas personas mayores. Claro, todo eso se resiente. Es decir, cuando vemos todos los problemas que se dan en la sociedad, gran parte de esos problemas tienen que ver con la forma en la que está organizado el trabajo. Y el trabajo no está organizado para hacerle fácil la vida al trabajador, no está para la vida, el trabajo no está para la vida, ¿no? Sino que el trabajador es un instrumento más, un engranaje más de ese proceso productivo, ¿eh? Pero claro, el trabajador es una persona, y detrás de esa persona hay otras personas. Entonces no se puede quitar y poner como si fuera un naipe o un peón que está puesto, claro, en este sitio o en el otro. Entonces, claro, eso crea una serie de problemas y una serie de dificultades que después vemos en otros campos. Y entonces, en vez de luchar o legislar el gobierno por hacer un trabajo cada vez más en condiciones, lo que se hace es dar ayuda a facilitar para que las empresas puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, no vale con poner... sí, hay que conciliar la vida familiar y laboral, pero favorecer la vida familiar y laboral no consiste solamente en poner más posibilidades en los centros educativos, por ejemplo, ya que los que estamos aquí somos todos maestros, que haya, por ejemplo, guardería, o que haya aula matinal por las mañanas, o que haya comedor, porque el problema sigue existiendo, y es que esos padres y esos niños no se ven. La cuestión donde está en crear unas condiciones de trabajo que permitan a ese padre y a esa madre estar con los hijos y seguir más de cerca su educación. Se supone que se tiende esto, digamos, es un paliativo. Me duele la cabeza, me doy una aspirina, pero esta no es la solución. La verdadera solución al problema no es esa. La verdadera solución es que los padres puedan atender a su hijo, puedan compatibilizar su trabajo con su vida familiar,
puedan tener unos sueldos dignos para que no sea necesario que trabajen los dos si no quieren, porque el problema, otra de las degradaciones que ocurre en el mundo del trabajo hoy, es que hoy se ven abocados a trabajar el marido y la mujer. ¿Por qué? Porque si no, no llegan a fin de mes. Y dejar al crío en una pseudo guardería, que el otro día murió otro crío, otra cría. Yo no sé dónde catalogar esa muerte. Pero claro, si es que esto se puede catalogar. La cuestión donde está es que por muy bien que funcionen los servicios, por muy bien que funcionen, porque aunque funcionen FETEN, aunque haya una gran profesionalidad, que no dudamos, yo no lo dudo porque lo conozco, de la gente que trabaja en todos estos servicios, la labor y la tarea de los padres es insustituible. O sea, nadie puede sustituir la tarea y la labor del padre y de la madre, nadie la puede sustituir. Nadie la puede sustituir. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptar la sociedad a las necesidades del mundo del trabajo. Y no estamos haciendo al revés, que el mundo del trabajo se adapte a las necesidades de la persona, que es lo esencial. Por ahí no vamos a ningún sitio. Entonces, Gonzalo, conciliar la vida laboral con la vida familiar debe ser una de las metas de un Estado de Derecho y de un Estado de bienestar social. Claro, me imagino, eso sería una de las metas. Conciliar la vida laboral y familiar no consiste en darle facilidades a la familia para que a los niños los tenga, esté en sitios que no es con ellos. Conciliar la vida laboral y familiar significa garantizar a los padres que puedan dedicar el tiempo que es necesario para la educación de su hijo. Eso es conciliar la vida familiar y laboral. Estamos y que si una madre tiene que trabajar de 9 a 1:30 y a la 1:30 puede coger a su hijo y ya no trabaja, eso es conciliar la vida familiar y laboral. No es ponerle más guardería o más servicios para que el niño esté atendido y le falte el calor humano de sus padres y de sus padres, porque eso crea muchos problemas de carácter psicológico, muchos de carácter afectivo, social, de todo. No olvidemos que la familia es el núcleo esencial y primero de la socialización. Entonces, claro, si eso no se da en la familia, alguien se lo tendrá que dar, y se lo están dando personas que son ajenas y personas que no tienen una autoridad con respecto a los niños, como ni están viviendo permanentemente con ellos para que esos valores que le inculcan de alguna manera vayan siendo efectivos o vayan calando en la persona, ¿no? Lo que ocurre también con la escuela, es que en la escuela, por mucho que queramos, los niños están 5 horas diarias, las 19 horas restantes están con sus padres. Deberían de estar con sus padres. Entonces, claro, y esa tarea de socialización de la familia y esa tarea de socialización del barrio o del entorno más cercano al niño, pues se está perdiendo y se está dejando en manos ajenas, es decir, es algo descarnado y tal. Es lo que comentábamos antes, el trabajo llega a condicionar todos los aspectos de la vida, ¿no? Y cuando el trabajo está enfocado desde un sistema capitalista que la persona es herramienta, pues lo trata como herramienta y hace que, lo que decía Gonzalo, lo lleve para acá, para allá, esa precariedad, ¿no? Oye, lo cierto, cuando hablamos de siniestralidad, las cosas como son, para remover conciencias tienen que pasar desastres, como lo que pasó en el viaducto de Almuñécar, cuando dice la gente lo que pasó, no sé si os acordáis, hace pocos años, 4 chavales de Jayena que venían a la Monda de Mondero a las 6 de la mañana murieron porque se quedó dormido de puro cansancio. Es cuando realmente decimos, contra, ¿qué pasa aquí, verdad? Porque si no, mientras ese chorrillo de, bueno, ha muerto un albañil en tal sitio y después, pues yo no sé según en qué sociedades, algunos mueren en actos de servicio y otros mueren en accidente laboral, que eso sería entrar en otro sitio. ¿Cuál es el mensaje de la OAG en torno a este tema? Venga, vamos a ir concretando las cosas. El día 1, ¿qué queréis transmitir? Bueno, vamos, yo no sé, al mensaje habría mucho, ¿no? Yo, por destacar algo, primero, yo creo que estamos en una sociedad muy compleja y dentro de la complejidad, es decir, cuando las cosas se complican, yo creo que a la gente le cuesta más trabajo hacerse interrogantes. Entonces, cuando a la gente le cuesta hacer trabajo, muchos interrogantes y no pensar en estas cosas porque no quiere complicaciones, llega un momento en que llega esta actitud de individualista, ¿no? De encerrarse del tema. No querer profundizar en el tema. Por lo tanto, la consecuencia de todas estas cosas es muchas veces pues estar fuera de. Por eso cuando llegan estas cosas, estos desastres grandes, es cuando por lo menos existe ahí un poco de la gente despierta, ¿no? Entonces el mensaje, uno de los mensajes de la OAG, primero que ante la complejidad que estamos viviendo, primero que tenemos que ser conscientes, todo el mundo, de la importancia que tiene el trabajo y cómo nos condiciona a cada uno. Eso primero. Segundo, hacer el esfuerzo primero personal de poder nosotros enfrentarnos a este tema del trabajo
e intentar responder personalmente lo mejor posible para solucionar, o sea, o para paliar todos estos problemas sociales que conlleva el trabajo, como la familia, los recursos económicos, el fin del consumo, toda la vida personal de cada uno, el endeudamiento de cada uno, todas estas cosas, ¿no? Entonces yo uno de los mensajes que dejaría bien claro, aparte de la de siniestralidad, que lo podemos decir ahora, yo primero es decir que todo el mundo tenemos que ser conscientes y estar constantemente pensando en lo fundamental que es el trabajo y cómo condiciona a cada uno el trabajo, ¿no? Y dignificar un poco dentro de lo que cabe el trabajo de cada uno, ¿no? Es decir, allí donde nosotros trabajemos, dignificarlo, y hacerlo posible. En cualquier caso, esto no es un tema que es ajeno a la doctrina social de la Iglesia. El domingo pasado estuviste ahí en Puntalón y me parece tratando ese tema, que estuvo Salinas, me parece, ¿no? Sí, el trabajo, vamos, ese es un tema, ese tema de reflexión que es el que hemos estado reflexionando, ¿no? De destapar la pobreza en el trabajo. Pues precisamente la doctrina social de la Iglesia lo que dice es que el hombre, el trabajador o la trabajadora es un ser humano y el ser humano está por encima de todo, y el ser humano no es un instrumento, no es un mero instrumento. Entonces, una de las cuestiones es que el ser humano tiene el derecho y el deber de reivindicar que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a formar una familia, que tiene derecho a recibir y a obtener una formación, que tiene derecho a tener una convivencia social, a disfrutar de un tiempo libre, que tiene derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre. Y todo eso es hoy negado en las condiciones de trabajo que existen, y cada día que pasa, cada día ocurre mucho más eso. Una de las reivindicaciones históricas del movimiento obrero eran las famosas 8 horas, los 3 8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y otras 8 horas de formación o de ocio. Hoy, por desgracia, vamos en regresión. Hoy, por desgracia, todo el tiempo el tiempo de vida se ha convertido en tiempo de trabajo. Hoy el trabajador tiene que estar las 24 horas del día disponible. Y tenemos muchos trabajos en los cuales el trabajador tiene que estar las 24 horas del día disponible. En muchas empresas, de aquí a 3 días no saben los trabajadores qué turnos van a tener. Entonces no es posible una vida social, no es posible formar una familia si hoy estás aquí y o mañana te mandan al Quinto Pino, o si estás aquí y estás trabajando a 500 kilómetros de tu casa y vienen los viernes. Hacen falta unos salarios dignos para que la persona pues pueda tener una vivienda digna, tener pues eso, derecho a la educación, derecho al tiempo libre. Entonces, claro, todo eso es hoy negado para una gran parte de la... Y es curioso, Juan, es curioso, por ejemplo, que a pesar de las últimas medidas que se han hecho de reforma de las condiciones laborales y todo eso, en España sigue habiendo todavía un 31%, es decir, no ha bajado la tasa de temporalidad, un 31%, o sea que de esos 20 millones de trabajadores que estamos diciendo, aproximadamente 7 millones pues son gente que tiene contrato temporal, o contrato a tiempo parcial, o un contrato de 2 o 3 horas. O sea, toda esa gente no tiene posibilidad de tener una vida digna, no la tiene. Y habrá que animar a que se legisle de manera y que se haga cumplir la ley para no permitir cosas que a lo mejor no son ilegales. El otro día leo un reportaje de trabajadoras de un pueblecito de Ciudad Real que se tienen que desplazar a Madrid capital, a zona norte de Madrid capital, todos los días desde hace muchos años, y salen a las 4:30 de la mañana de su pueblo para ir a trabajar, y vuelven a las 10 de la noche. Quien sale a las 4:30 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, ¿qué vidas? Sí, pero eso hay muchos trabajadores. Me imagino que algo habría que hacer para impedir esas cosas. Lo primero es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, claro. Yo, además, cuando charlamos de esto, siempre queda un aspecto como negativo. Parece que todo está malamente, ¿no? Primero tomar conciencia de eso, pero lo cierto es que la solidaridad nació del mundo obrero. Entonces, de alguna manera, pues claro, hay que volver a encontrar ese camino, superando el individualismo, como decía antes Carmelo, ¿no? O sea, a pesar de todas estas dificultades que estamos viendo, yo quiero también romper una lanza un poco de esperanza, ¿no? Que si nos damos cuenta de esto, podremos exigir
personalmente cambios personales y luego exigirlo, como tú dices, a nivel político, claro, que a lo mejor no corresponde a la gente de la OAS, pero si la gente de la OAS tomamos conciencia y la gente toma conciencia, después habrá que encontrar los cauces para hacerlo, ¿no? Muy bien, no nos queda ni un minuto. ¿Quién despide? A mí me gustaría que animaréis, y a la gente que nos está viendo, que está compartiendo estas reflexiones, a que, por ejemplo, el día 1, para concretar las cosas, que el día 1 se una a estas manifestaciones, a la que vosotros, la OAS, los sindicatos, algo, habrá que salir a... que siguiendo con lo que estaba diciendo Rafa, evidentemente hay que dar un signo de esperanza y nosotros creemos que esto tiene solución. De hecho, si seguimos luchando, seguimos haciendo reivindicaciones, es porque creemos que esto tiene salida y que no podemos quedarnos resignados. Entonces, bueno, ¿qué cosas concretas? Bueno, pues por una parte está el día 1 de mayo, que es un día de reivindicación de los derechos y la dignidad del trabajador. Entonces ahí tenemos dos cosas. Por una parte, la OAS y junto con Pastoral Obrera organiza una Eucaristía a las 11 de la mañana en la Iglesia de la Encarnación. Entonces invitamos a todo el que quiera ir allí. Y luego, pues, aquellos que quieran acompañar a los sindicatos, pues saben que a las 12 hay una concentración. Y luego invitar también a puesto que está muy cercano, que es el día 2, al siguiente día, que es el viernes, tenemos la concentración en la placeta de la Rambla de Capuchinos, de la biblioteca, de 8 a 8 y media, y después, los que queramos, pues celebramos una Eucaristía en Capuchinos en memoria de las víctimas de los accidentes laborales. Es decir, nosotros tenemos muy en cuenta a las personas concretas y en la medida que podemos acompañamos a las familias de las personas muertas en accidentes laborales. Y entonces, pues bueno, quiero decir que esto tiene salida, sí, pero que la salida tenemos que buscarla entre todos y que lo peor de todo es resignarnos y creer que esto es algo normal y que este es un tributo normal. No, esto no es normal ni esto tiene por qué ser así, y en nosotros está el poder cambiarlo. Si, por ejemplo, en el tema de los accidentes laborales, de los accidentes de tráfico, se ha bajado sustancialmente la mortalidad, porque el gobierno se ha implicado ahí bastante, entre otras cosas, vamos a que se implique más en esto, porque esto es una sangría igual de grande o peor que la otra. De acuerdo, pues señores, hay que dar esa serie de reflexiones. Además, el lema de la OAS, noble donde los haya, destapar la pobreza en el trabajo. Rafael, Gonzalo, Carmelo, gracias por acompañarnos en el día de hoy, y a ustedes, señores, también, como siempre, gracias por la atención prestada. El próximo martes volvemos en una nueva edición aquí en La Mirada Justa. Adiós.